Ese favor me resultaba embarazoso. Mi timidez era más fuerte que yo. Pero por nada del mundo hubiera querido parecer tímido. Y por lo demás, la propia chica me facilitó las cosas. Se me insinuó tan rápidamente que la timidez, obstáculo para algunas cosas y obligación para otras, me impidió respetar tanto a Marthe como a René. Creía que al menos encontraría en ello placer, pero era como el fumador acostumbrado a una sola marca. No me queda sino el remordimiento de haber engañado a René, a quien juré que su amante había rechazado toda proposición. Ante Marthe no experimenté ningún remordimiento. Lo intenté. Insistía en decirme que no la perdonaría nunca si algún día me engañaba, pero no sirvió de nada. No es lo mismo. Me daba a mí mismo como excusa con la remarcable banalidad que el egoísmo aporta en sus respuestas. Del mismo modo me parecía muy bien no escribir a Marthe, pero si ella no me escribía, entonces veía en ello que no me amaba. De todas maneras, esa ligera infidelidad reforzó mi amor. Jacques no podía comprender la actitud de su mujer. Marthe, de carácter más bien parlanchín, no le dirigía la palabra. Si él le preguntaba, ¿qué te ocurre? Ella respondía, nada. La señora Grangier tuvo diferentes escenas con el pobre Jacques. Le acusaba de torpeza para con su hija. Se arrepentía de habérsela ofrecido. Atribuía a esa torpeza de Jacques el brusco cambio sobrevenido en el carácter de su hija. Quería que volviera otra vez a casa. Jacques accedió. Algunos días después de su llegada, acompañó a Marthe a casa de su madre, quien, consintiendo a sus menores caprichos, alentaba, sin darse cuenta, el amor que su hija sentía por mí. Marthe había nacido en esta casa. Cada cosa, decía Jacques, le recordaba la feliz época en que ella se pertenecía a sí misma. Tenía que dormir en su habitación de cuando era joven. Jacques quería que al menos se pusiera una cama para él, lo que provocó una crisis nerviosa. Marthe se negaba a mancillar esa virginal habitación. El señor Grangier encontraba absurdos todos esos pudores. La señora Grangier aprovechó para decir a su marido y a su yerno que no entendían nada de la delicadeza femenina. Le encantaba ver lo poco que el alma de su hija pertenecía a Jacques, porque todo aquello que Marthe denegaba a su marido, la señora Grangier se lo atribuía, encontrando sus escrúpulos sublimes. Sublimes lo eran, sí, pero para mí. Los días en que Marthe decía sentirse muy enferma, exigía salir a la calle. Jacques sabía bien que no era por el placer de acompañarla. Marthe no podía confiar a nadie las cartas para que me las trajera, así que las llevaba ella misma a correos. Me felicité en gran manera de mi silencio porque si hubiera podido escribirle, en respuesta a las torturas que ella le infligía, hubiese intervenido en favor de la víctima. En ciertos momentos me espantaba del daño del que yo mismo era autor, y en otros me decía que Marthe nunca castigaría lo bastante a Jacques por el crimen de haberme robado su virginidad. Pero, como nada nos vuelve más sentimentales que la pasión, yo estaba, sobre todo, rabioso de no poder escribir, y así Marthe continuaba desesperando a Jacques. Se marchó desolado.
Todos juzgaban esta crisis como el resultado de la soledad enervante en la que vivía Magda, ya que sus padres y su marido eran los únicos en ignorar nuestra relación, y los propietarios no se atrevían a decir nada a Jacques por el respeto al uniforme. La señora Granger se felicitaba de haber recobrado a su hija y que volviera como lo era antes de su matrimonio. De manera que los Granger no podían creérselo cuando Marthe, al día siguiente de la partida de Jacques, les anunció que regresaba a J. Fui a verla el mismo día. En primer lugar, la regañé blandamente por haber sido tan malvada. Pero cuando leí la primera carta de Jacques, fui presa del pánico. Decía, qué fácil le sería hacer que la mataran si no conseguía el amor de Magda. No discerní el chantaje. Me vi responsable de una muerte, olvidando que yo mismo la había deseado. Me torné aún más incomprensible y más injusto. De cualquier parte de la que nos tomáramos, se abría una herida. Magda no se cansaba de repetirme que era menos inhumano no alentar la esperanza de Jacques. Era yo quien le obligaba a responder con dulzura. Era yo quien dictaba a su mujer las únicas cartas tiernas que recibió jamás. Ella las escribía llena de cólera, llorando, pero la amenazaba con no volver nunca más si no obedecía. El que Jacques me debiera esas únicas alegrías atenuaba mis remordimientos. En la esperanza que desbordaba sus cartas, en respuesta a las nuestras, vi hasta qué punto su deseo de suicidarse era superficial. Admiraba mi actitud, cara a cara con el pobre Jacques, aunque actuaba por egoísmo y por temor a tener un crimen sobre mi conciencia. Un periodo de felicidad sucedió al drama. Por desgracia, subsistía un sentimiento de provisionalidad. Era natural de mi edad y de mi naturaleza apática. No tenía voluntad para nada, ni para huir de Magda, que tal vez llegaría a olvidarme y retornar a sus deberes, ni para impulsar a Jacques a morir. Nuestra unión estaba en manos de la pacificación, del retorno definitivo de las tropas. Si abandonaba a su mujer, ella quedaría conmigo. Si se la quedaba consigo, no me sentía capaz de arrebatársela a la fuerza. Nuestra felicidad era un castillo de arena. Pero aquí la marea no llegaba a una hora fija, así que aguardaba a que lo hiciese lo más tarde posible. Ahora era Jacques, encantado, quien defendía a Magda contra su madre, disgustada del retorno a J. Ese retorno, favorecido por la acritud, había despertado a la señora Granger algunas sospechas. Otra cosa le parecía también sospechosa. Magda rehusaba a tener servicio doméstico, para gran escándalo de su familia y aún más de su familia política. Pero, ¿y qué podían, padres y suegros, contra un Jacques vuelto a nuestro favor, gracias a las razones que yo le había dado por mediación de Magda? Es entonces cuando J. abrió fuego contra ella. Los propietarios se preciaban de no hablarse con ella. Nadie le saludaba. Solo los proveedores estaban profesionalmente obligados a mostrar menos altivez. De manera que Magda, sintiendo algunas veces la necesidad de intercambiar unas palabras, pasaba el tiempo en las tiendas. Mientras estaba en su casa, si se ausentaba para ir a comprar leche y pasteles, y si al cabo de 5 minutos no había vuelto, imaginándola bajo un tranvía, corría a toda velocidad hasta la lechería o la pastelería. La encontraba hablando con ellos. Rabioso por haberme dejado llevar de mis angustias nerviosas, tan pronto como salíamos, estallaba con furia.
Le acusaba de tener gustos vulgares, de encontrar atractiva la conversación con los tenderos. Aquellos a quienes interrumpía la charla me detestaban. La etiqueta de la corte es bastante simple, como todo aquello que atañe a la nobleza. Pero nada iguala en enigmas el protocolo de la gente humilde. Su locura acerca de las procedencias se fundamenta, en primer lugar, en la edad. Nada le chocaría más que la reverencia de una vieja duquesa a un joven príncipe. Se podía adivinar el odio del pastelero, del lechero, al ver que un muchacho interrumpía sus familiares relaciones con Magda. A causa de estas conversaciones, habían excusado a Magda de 1000 maneras. Los propietarios tenían un hijo de 22 años. Vino de permiso. Magda le invitó a tomar un té. Por la noche escuchamos gritos. Se le prohibió volver a ver a la inquilina. Acostumbrado a que mi padre no pusiera nunca veto alguno a mis actos, nada me sorprendió más que la obediencia de ese papanatas. Al día siguiente, cuando atravesamos el jardín, estaba labrando la tierra. Sin duda se trataba de un castigo. Un poco molesto, a pesar de todo, volvió la cabeza para no tener que dar los buenos días. Esas escaramuzas apenaban a Magda, suficientemente inteligente y amorosa como para darse cuenta que la felicidad no reside en la consideración de los vecinos. Ella era como uno de esos poetas que saben que la verdadera poesía es una cosa maldita, pero que, a pesar de su certeza, sufren a veces al no poder obtener los sufragios que al mismo tiempo desprecian. Los concejales municipales tienen un papel en todas mis aventuras. El señor Marín, anciano de barba gris y gran estatura, que vivía debajo del piso de Magda, era un antiguo concejal de J. Jubilado antes de la guerra, amaba servir a la patria, siempre que la ocasión llamara a su puerta. Contento con desaprobar la política municipal, vivía con su mujer, no recibiendo ni devolviendo visita alguna, excepto en las fechas cercanas al Año Nuevo. Al cabo de unos días, un barullo nos llegó del piso de abajo, que podíamos escuchar aún con más nitidez desde nuestra habitación, porque estaba situada justo encima de la planta baja. Vinieron enceradores. La criada, ayudada por la del propietario, sacaba brillo a la plata, quitaba el cardenillo de los colgantes de cobre. Supimos, por medio de la lechera, que una fiesta sorpresa se preparaba en casa de los Marín, bajo un misterioso pretexto. La señora Marín iba a invitar al alcalde y le había suplicado que le diera 8 litros de leche. ¿La autorizaría también a que hiciera un poco de nata? Concedidos los permisos, el día llegó. Un viernes. Una quincena de notables aparecieron a la hora dicha con sus mujeres, cada una fundadora de una sociedad de lactancia maternal o de ayuda a los heridos, de la cual ella era presidenta, y las demás socias. La señora de la casa, para darse tono, les recibía en la puerta. Había aprovechado su atracción misteriosa para convertir su fiesta en una comida campestre. Todas estas señoras predicaban el ahorro e inventaban recetas culinarias. Así, sus dulces consistían en pasteles sin harina, natillas, con liquen, etc. Cada recién llegada decía la señora Marín: «Oh, no se puede comparar con el mío, pero a pesar de todo, creo que estará bueno». El señor Marín aprovechaba la ocasión para preparar su reentrada en la política.
Ahora bien, la sorpresa éramos Marthe y yo. La caritativa indiscreción de uno de mis camaradas del ferrocarril, hijo de uno de los notables, me lo hizo saber. Imagínense mi estupor cuando supe que la distracción de los Marín consistía en colocarse bajo nuestra habitación hacia la tarde y escuchar nuestros juegos amorosos. Sin duda, aquello les hubiera dado gusto y desearían dar noticia pública de sus placeres. Bien entendido, los Marín, personas respetables, actuaban de ese modo desvergonzado en nombre de la moral. Querían hacer pública su revuelta por todos lados, para que en el municipio supieran que ellos eran gente de bien. Los invitados estaban en su lugar. La señora Marín sabía que estaba en casa de Marthe y había puesto la mesa debajo de su habitación. Se pavoneaba. Solo le faltaba el bastón de regidor para anunciar el espectáculo. Gracias a la indiscreción del joven compañero, que hizo su traición para mortificar a su familia y por solidaridad hacia los de nuestra edad, guardamos silencio. No me había atrevido a contarle a Marthe el verdadero motivo del picnic. Podía imaginarme el rostro descompuesto de la señora Marín, los ojos sobre las agujas del reloj y la impaciencia de sus invitados. Por fin, hacia las 7, las parejas se retiraron con las manos vacías, tratando por lo bajo a los Marín de impostores y al pobre señor Marín, de 70 años de edad, de arribista. Ese futuro concejal, que prometía el oro y el moro, no esperaba ya ser elegido por haber faltado a sus promesas. Por lo que respecta a la señora Marín, las demás señoras vieron en la fiesta una buena excusa para hacerse con una buena provisión de postres. El alcalde en persona había hecho su aparición durante algunos minutos. Esos pocos minutos y los 8 litros de leche provocaron un cuchicheo en el que se le implicaba con la hija de los Marín, maestra en la escuela. La boda de la señorita Marín había supuesto también un escándalo, ya que al parecer hallaban poco digno que una maestra se hubiera casado con un policía municipal. Llevé mi malicia hasta el punto de hacerlo oír lo que ellos hubieran deseado hacer oír a los demás. A Marthe le extrañó mi tardío deseo. Sin poder aguantarme más, y aun a riesgo de entristecer a Marthe, le conté cuál era la sorpresa de la fiesta. Reímos hasta que se nos saltaron las lágrimas. La señora Marín tal vez hubiera podido ser indulgente si hubiésemos servido sus planes, pero no nos perdonó su desastre. Nos tomó un odio feroz, pero no podía saciarlo al no disponer de medios para ello, y no se atrevía tampoco a enviar cartas anónimas. Estábamos en el mes de mayo. Acudía con menos frecuencia a casa de Marthe y no me quedaba a dormir, a no ser que pudiera inventar una mentira que me permitiera quedarme hasta la mañana siguiente. La inventaba 1 o 2 veces a la semana. El continuo éxito de mis mentiras me sorprendía. En realidad, mi padre no me creía. Con loca indulgencia se limitaba a cerrar los ojos, con la única condición de que ni mis hermanos ni el servicio doméstico se dieran cuenta de nada. Me era suficiente con decirle que marcharía a las 5 de la mañana, como el día de mi excursión por el bosque de Senart, pero mi madre no me preparaba ya la cesta. Mi padre, al principio, soportaba todo. Luego, cada vez más a menudo, empezó a mostrarse irritado. Me reprochaba mi pereza. Esas escenas se desencadenaban y se calmaban con rapidez como las olas.
Nada absorbe más que el amor. No se es perezoso porque, al estar enamorado, la pereza es parte del juego. El amor siente de un modo confuso que su único derivado real es el trabajo. Incluso lo considera un rival y no lo soporta, pero el amor es una pereza beneficiosa, como la suave lluvia que fecunda la tierra. Cuando la juventud es simplona, es por la falta de haber sido perezosa. Lo que quita valor a nuestros sistemas de educación es que van dirigidos a los mediocres a causa de su número. Para un espíritu en marcha, la pereza no existe. Nunca aprendía más cosas como en esos largos paseos a los que un testigo nos hubiera juzgado vacíos, pero en los que yo podía observar mi corazón bisoño como un nuevo rico observa sus gestos en la mesa. Cuando no me quedaba a dormir en casa de Magde, es decir, casi todos los días, nos íbamos a pasear, luego de almorzar, a lo largo del Magna, justo hasta las 11. Quitaba las amarras de la barca de mi padre. Magde remaba. Yo, tumbado a lo largo, apoyaba mi cabeza sobre sus rodillas. La molestaba. Un súbito golpe de remo me sacudía y entonces me daba cuenta de que ese paseo no iba a durar toda la vida. El amor quiere hacer compartir su beatitud. Así, una amante de naturaleza fría se torna cariñosa, nos abraza por el cuello, inventa 1000 carantoñas, si estamos a punto de escribir una carta. Nunca me apetecía tanto abrazar a Magde como cuando un trabajo la distraía de mí, ni tantas ganas de tocar su pelo, de despeinarla como cuando se peinaba. En la barca me precipitaba sobre ella, la cubría de besos hasta que dejaba los remos y la barca iba a la deriva, prisionera de hierbas, de nenúfares blancos y amarillos. Magde veía en ello los signos de una pasión incapaz de contenerse, mientras que lo que de veras me impulsaba era el ánimo de molestarla, irrefrenable. Luego amarrábamos la barca tras los altos matorrales. El temor de que nos vieran o de zozobrar hacía que nuestros arrebatos fueran 1000 veces más voluptuosos. Por eso, ya no me quejaba de la hostilidad de los propietarios que dificultaban mi presencia en casa de Magde. Mi supuesta idea fija de poseerla, como lo había podido hacer Jacques, de abrazarle un rincón de su piel, luego de haberle hecho jurar que ningunos otros labios, excepto los míos, se habían posado allí, no era sino libertinaje. ¿Pero acaso lo reconocía? Todo amor conlleva su juventud, su edad madura, su vejez. Estaba yo en ese estado en el que el amor ya no me satisfacía si no era condición de determinadas búsquedas. Por si mi voluptuosidad estaba basada en la costumbre, se avivaba con esas 1000 naderías, con esas ligeras correcciones infligidas a la costumbre. De manera que no se trata, en primer lugar, de aumentar las dosis, que pronto pasarán a ser mortales, objeto del éxtasis del toxicómano, sino del ritmo que él se inventa, sea en el cambio de horarios, sea en el uso de supercherías, con ánimo de confundir al organismo. Me gustaba tanto la orilla izquierda del Magna, que frecuentaba la otra, tan diferente, a fin de poder contemplar aquella que tanto me gustaba. La orilla derecha es menos tranquila, consagrada a los hortelanos, a los labradores, mientras que la mía lo está a los ociosos. Atábamos la barca a un árbol, íbamos a tendernos en mitad del trigo. Los campos, bajo la brisa de la tarde, se estremecían. Nuestro egoísmo, a escondidas, olvidaba los prejuicios,
sacrificando el trigo a la comodidad de nuestro amor, así como nosotros nos sacrificábamos a Jacques. Un perfume perecedero excitaba mis sentidos. Tras haber experimentado alegrías más brutales, más parecidas a las que se experimentan sin amor con la primera que llega, las otras resultaban insípidas. Apreciaba ya el sueño casto, libre, el bienestar de sentirse solo en una cama con sábanas limpias. Alegaba razones de prudencia para no pasar las noches en casa de Marthe. Ella admiraba la fortaleza de mi carácter. Temía también la irritación que provoca esa suerte de voz angelical de las mujeres al despertarse y que, comediantes de raza, parecen cada mañana surgir del más allá. Me reprochaba mis críticas, mis fingimientos, pasando días enteros preguntándome si quería a Marthe más o menos que antes. Mi amor lo sofisticaba todo. Del mismo modo que traducía de modo erróneo las frases de Marthe, creyendo darles un sentido más profundo, interpretaba sus silencios. Cuando nos equivocamos, un cierto sobresalto, que no se puede describir, nos previene de que hemos sido tocados. Mis goces, mis angustias eran más fuertes. Acostado al lado de ella, las ganas que me venían, de un segundo al otro, de estar acostado solo, en casa de mis padres, me hacían augurar lo insoportable de una vida en común. Por otra parte, no podía imaginarme la vida sin Marthe. Empezaba a conocer el castigo del adulterio. Estaba resentido con Marthe porque había consentido, antes de nuestro amor, que arreglara la habitación de Jacques a mi gusto. Esos muebles los hallaba odiosos, pues no los había elegido para mi placer, sino con el fin de disgustar a Jacques. Me fatigaban, sin más. Me arrepentía de no haber dejado a Marthe elegirlos sola. Seguro que al principio me hubieran parecido gran cosa, pero qué agradable habría sido haberme habituado a ellos solo por el amor que sentía hacia Marthe. Estaba celoso de que el beneficio de ese hábito fuera a redundar en favor de Jacques. Marthe me miraba con sus grandes ojos ingenuos cuando con amargura le dije: «Espero que, cuando vivamos juntos, no conservaremos estos muebles». Marthe respetaba todo lo que yo decía. Creía que había olvidado que esos muebles eran elección mía, pero no se atrevía a recordármelo. Ella, en su foro interno, se lamentaba de mi mala memoria. A primeros de junio, Marthe recibió una carta de Jacques en la que no le hablaba más que de su amor. Estaba enfermo. Le habían llevado al hospital de Bourges. No me alegró saber que estaba enfermo, pero que tuviera alguna cosa que decir me aliviaba. Tenía que pasar por J al día siguiente o a los 2 días y suplicaba a Marthe que fuera a esperar su tren a la estación. Marthe me enseñó esta carta. Aguardaba una orden. El amor le daba una naturaleza de esclava. Así, ante el preámbulo de una tal servidumbre, malamente podía yo ordenar o prohibir nada. Según mi opinión, mi silencio quiere decir que consentía. ¿Podía yo acaso impedirle que viera a su marido durante algunos segundos? Marthe guardaba el mismo silencio. Luego, por una suerte de tácito acuerdo, no fui al día siguiente a su casa. A los 2 días, por la mañana, un mensajero trajo a casa de mis padres un recado que solo debía entregarme a mí. Era de Marthe.
Me aguardaba junto al río. Me suplicaba que fuera, si todavía sentía amor por ella. Corrí hasta el banco en el que Magde me aguardaba. Su saludo tenía tan poco que ver con el de su mensaje que me dejó helado. Creí que sus sentimientos habían cambiado. Simplemente, Magde había interpretado mi silencio de la antevíspera como un silencio hostil. No había imaginado el más mínimo tácito acuerdo. A las horas de angustia se sucedieron las quejas al constatar que estaba vivo, ya que solo la muerte tenía que haberme impedido reunirme ayer con ella. Apenas podía ocultar mi estupor. Le expliqué mis reservas, mi respeto hacia sus deberes, con un Jacques enfermo. Ella me creyó a medias. Yo estaba irritado. Casi le dije: «Para una vez que no miento». Lloramos. Pero esas confusas partidas de ajedrez son interminables, agotadoras, si uno de los dos jugadores no pone las cosas en orden. En suma, la actitud de Magde hacia Jacques no era en absoluto halagüeña. La abracé, la mecí. «El silencio», le dije, «no se nos da bien». Nos prometimos no volver a ocultarnos nuestros pensamientos secretos. Yo, compadeciéndola un poco, al creer que tal vez fuera posible. En J, Jacques había buscado con la mirada a Magde, y cuando después el tren pasó delante de su casa, vio los postigos cerrados. En su carta le suplicaba que le tranquilizara. Le pedía que fuera a Bourges. «Tienes que ir», le dije, de manera que esa frase tan simple no la tomase como un reproche. «Iré», me respondió, «si tú me acompañas». Esto era llevar demasiado lejos nuestra inconsciencia. Pero aquello que de amor había en esas palabras, en sus actos, incluidos los más chocantes, me llevaban rápidamente de la cólera a la gratitud. Me enfadaba, me calmaba, le hablaba con dulzura, conmovido por su inocencia. Le trataba como a un niño que pide la luna. Yo le daba a entender hasta qué punto era inmoral que se hiciera acompañar por mí. Que mi respuesta no fuese tempestuosa, como correspondía a un amante ultrajado, la enardeció todavía más. Por primera vez me escuchaba pronunciar la palabra moral. Esa palabra resultó muy oportuna porque, aunque libre de mala intención, también Magde debía de padecer crisis de incertidumbre, al igual que yo, debido a la moralidad o no de nuestro amor. Sin esa palabra, tal vez Magde me hubiera considerado amoral, siendo burguesa como lo era, y a pesar de su rebelión contra las excelencias de los prejuicios burgueses. Pero también al contrario, porque, por primera vez, la había puesto en guardia, lo cual era una prueba de que justo hasta entonces yo siempre había considerado que nada de malo estábamos haciendo. Magde lamentaba esta especie de nupcias escabrosas. Por fin comprendía lo que de imposible había en ellas.